¿Te has detenido a pensar realmente en la fuerza espiritual que hay en tu vida? No estoy hablando de cuántas horas dedicas a la oración ni cuántos versículos conoces. Piensa en algo más profundo, en una fortaleza que te sostiene cuando nadie está mirando, cuando las emociones parecen derrumbarte. Hablo de permanecer en pie cuando las circunstancias golpean con fuerza. Y la tentación más fácil sería rendirse. Ser cristiano es más que asistir regularmente a la iglesia. Es permanecer firme cuando todo alrededor invita a abandonarlo. Es llevar la cruz cada día, incluso cuando hacerlo signifique renunciar a tu tranquilidad, comodidad o control. Quizás en este momento te sientes inseguro, débil, como aquel que duda constantemente, que se enoja fácilmente o se siente cansado y sin fuerzas. Muchos cristianos viven así, dominados por sus emociones, con una fe tan frágil que cualquier problema los sacude profundamente. Pero hoy, en este preciso momento, Dios quiere mostrarte algo que cambiará por completo esa realidad. No necesitas seguir siendo un creyente frágil, vulnerable. Existe una manera de vivir con firmeza, con carácter, una vida que refleja convicción y autenticidad. Una vida en la que no solamente hablas de Jesús, sino que lo demuestras claramente en tus actos diarios. La verdadera fuerza espiritual no se mide por emociones pasajeras, sino por la perseverancia, por una identidad firme, por mantener tu visión clara y tu fe arraigada profundamente en Cristo. Mantenerse débil espiritualmente, amigo mío, es una elección, no porque la fortaleza sea sencilla, sino porque en Jesús ya tienes todos los recursos necesarios para avanzar y madurar. Si constantemente vuelves a caer en las mismas debilidades, en los mismos patrones mentales negativos y aceptas mentiras sobre ti mismo, no es porque Dios se haya apartado de ti, sino porque aún no has tomado la decisión valiente de crecer. Esa debilidad no solo afecta tu vida personal, afecta también a las personas cercanas a ti, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos y a quienes te rodean diariamente. Vivimos tiempos difíciles y necesitamos hombres y mujeres que se mantengan firmes, cristianos que no retrocedan ante la adversidad, que permanezcan fieles a la verdad del Evangelio, que tengan corazones claros y mentes alineadas con Cristo. La verdadera fortaleza no se expresa por medio de discursos impactantes o posiciones visibles en la iglesia. La auténtica fortaleza espiritual se revela en la privacidad del hogar, en la tranquilidad del silencio, en la coherencia entre lo que crees y lo que haces cuando nadie más está allí para observarte. Es posible que hoy mismo reconozcas que necesitas más fuerza espiritual. No debes sentirte avergonzado porque no estás solo en esta batalla, pero tampoco puedes conformarte con la debilidad. Piensa en Sansón, un hombre llamado por Dios, dotado de gran fuerza y talentos increíbles, pero que no pudo controlar sus emociones ni sus impulsos. Él vencía a los enemigos externos con facilidad, pero perdió la batalla más importante, la interna. Al final no fueron sus enemigos quienes le derrotaron, fue él mismo su falta de autocontrol y dominio propio. Perdió todo lentamente porque no quiso enfrentar su verdadera debilidad. Quizás tienes dones especiales, llamados claros de parte de Dios y hasta aconsejas a otros con sabiduría. Pero cuando llega el momento de controlar tu propia mente, tus emociones, tus pensamientos más íntimos, ahí es donde tropiezas. Quizá luces fuerte para los demás, pero internamente estás luchando con dudas, inseguridades y frustraciones constantes. Dios no quiere que sigas viviendo de esa manera. Él no espera perfección de ti, pero sí estabilidad y firmeza. Esa fortaleza espiritual no aparece mágicamente, sino que se construye día tras día mediante la disciplina, viviendo en integridad y practicando activamente la fe que profesas.
Necesitas identificar claramente las raíces que están provocando tu debilidad espiritual para entonces poder derribar cada pensamiento destructivo que te impide crecer. Debes comenzar a vivir desde la identidad real que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Recuerda que no solamente eres perdonado, también eres transformado, equipado con poder y propósito por medio del Espíritu Santo. Ahora mismo, la primera y mayor batalla no está afuera, sino dentro de ti, en tu mente, en esas conversaciones internas donde realmente comienzan a crecer la debilidad o la fortaleza. Tus circunstancias, la gente o los problemas externos no determinan tu firmeza espiritual. Lo que lo hace es cómo reaccionas ante esas cosas en tu interior. La debilidad surge cuando decides vivir guiado por emociones pasajeras, por excusas frecuentes, por falta de disciplina espiritual, en lugar de basar tu vida en la verdad eterna que Dios ha revelado en su palabra. Hoy tienes la oportunidad de comenzar un cambio profundo en tu vida espiritual. Puedes dejar atrás esa debilidad y vivir firmemente en Cristo con claridad, fortaleza y dominio propio. Tu decisión determinará no solo tu futuro, sino también el futuro de aquellos que amas y quienes dependen de tu ejemplo y liderazgo espiritual. Decide hoy ser fuerte en él y vivir una fe auténtica y llena de convicción. Y esto es algo que debes enfrentar con sinceridad, aunque duela reconocerlo, porque solo puedes vencer aquello que aceptas ver claramente. Si aún te descubres débil ante problemas que debiste haber superado hace tiempo, no es porque te falte poder, sino porque aún no has fortalecido tu carácter, tu decisión firme de resistir. ¿Qué es lo que permites que llene tu mente cada día? ¿Qué pensamientos dominan tu despertar y acompañan cada momento difícil que enfrentas? Porque, querido hermano, hermana, no es tanto lo que ocurre afuera, sino cómo tú reaccionas desde tu interior. La fragilidad espiritual no nace por falta de fe, sino por dejarte llevar demasiado por la manera humana de ver las cosas. Es vivir como si fueras simplemente una persona más, olvidando que eres hijo, hija del Rey de Reyes. Es confiar más en cómo te sientes que en las promesas eternas que Dios ya te ha entregado. Si te sorprendes diciendo, soy así, no puedo cambiar, ya lo intenté muchas veces, estás fortaleciendo precisamente lo que te hace débil. La verdadera fuerza espiritual, querido amigo, no comienza cuando las circunstancias mejoran, sino en el instante en que decides que nada de eso te dominará más. Esto no es algo que Dios haga por ti, sino algo que decides junto a Él. Decides entregar cada día tu mente y tu corazón. Eliges tomar tu cruz, ignorar todo drama innecesario, apagar esas voces internas que te limitan. Y seguir el camino estrecho del crecimiento interior en Cristo. Recuerda lo que dice claramente la palabra en 2 Timoteo, no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tu vida actualmente carece de poder espiritual, amor verdadero o autocontrol, estás viviendo bajo una influencia que no proviene de Dios. No importan las excusas que presentes, ni si piensas que tu carácter es sensible o prefieres evitar conflictos. Si tu vida no refleja la fuerza, el amor y el dominio que Cristo ofrece, entonces has permitido que una mentalidad frágil gobierne tu alma. Y esto, amado hermano, no honra el nombre de Dios, ni refleja su presencia en tu vida. Reconocer esto es doloroso y algunos se sienten molestos porque admitirlo implica aceptar responsabilidad. Pero esta verdad es precisamente la clave para liberarte. Porque si está en tus manos la responsabilidad, también está en ti el poder de cambiarlo. No necesitas esperar que cambien los demás ni que las circunstancias sean mejores. Lo único que necesitas es la firme decisión de no dejarte controlar ni un día más por aquello que te debilita. Después de enfrentar estas tensiones internas con valor, surge una lucha aún más profunda. La batalla contra esos enemigos invisibles que habitan en tu mente.
Esas voces silenciosas que susurran diariamente mentiras disfrazadas de verdades. Te repiten frases que ya aceptaste como tuyas: no sirves para esto, siempre fallas. Es muy tarde para cambiar. O, Dios jamás podrá usarte después de tu pasado. Estas palabras jamás provienen de Dios, pero las has dejado entrar, convivir contigo y gobernar tu identidad durante demasiado tiempo. Aquí es donde nuestro enemigo espiritual actúa con mayor sutileza. No siempre usa pecados evidentes para destruirnos. Muchas veces recurre a la lógica humana, a la prudencia exagerada o a una supuesta tranquilidad que lentamente apaga la llama de tu fe. Ni que las circunstancias sean mejores. Lo único que necesitas es la firme decisión de no dejarte controlar ni un día más por aquello que te debilita. Después de enfrentar estas tensiones internas con valor, surge una lucha aún más profunda. La batalla contra esos enemigos invisibles que habitan en tu mente. Esas voces silenciosas que susurran diariamente mentiras disfrazadas de verdades. Te repiten frases que ya aceptaste como tuyas. No sirves para esto. Siempre fallas. Es muy tarde para cambiar. O Dios jamás podrá usarte después de tu pasado. Estas palabras jamás provienen de Dios, pero las has dejado entrar, convivir contigo y gobernar tu identidad durante demasiado tiempo. Aquí es donde nuestro enemigo espiritual actúa con mayor sutileza. No siempre usa pecados evidentes para destruirnos. Muchas veces recurre a la lógica humana, a la prudencia exagerada o a una supuesta tranquilidad que lentamente apaga la llama de tu fe y tu pasión por Dios. Te convence suavemente de que es mejor no arriesgarse, no creer demasiado, no intentarlo una vez más. Te sugiere que lo tuyo es mantenerte apartado, no complicarte demasiado, no esperar mucho de la vida ni del Señor. Pero tienes que reconocer claramente hoy que eso no es verdad. Es una mentira destructiva, diseñada específicamente para mantener tu fe débil y superficial. Y lo más peligroso es que muchas de esas ideas no llegaron directamente del enemigo espiritual. Vinieron de personas cercanas a ti, padres, familiares, parejas, amigos o líderes que te dijeron palabras dañinas, palabras que lastimaron profundamente tu corazón. Palabras como: nunca lograrás nada, siempre arruinas todo, nadie va a confiar en ti. Estás perdiendo tu tiempo. Y en lugar de rechazar esas frases, tristemente las recibiste, las guardaste dentro de ti, permitiste que formaran parte de tu identidad. Ahora, años después, aunque esas personas quizás ya no estén en tu vida, sus palabras continúan gobernando silenciosamente tu manera de pensar, de decidir, de vivir. Has estado actuando bajo una narrativa que jamás fue escrita por Dios para ti. Es hora de decidir en este mismo momento no aceptar más esas voces. Es hora de limpiar tu corazón, de renovar tu mente con la verdad divina, de recordar que tu identidad y tu valor provienen de Dios y no de opiniones humanas. Dios ya te ha dado el poder, el amor y la fortaleza necesarias para vivir libre de toda mentira, libre de toda debilidad que hasta ahora te ha detenido. Tu vida puede cambiar hoy mismo si toma. Querido hermano, querida hermana, muchas veces pensamos que nuestros enemigos son visibles, pero los más peligrosos suelen ser aquellos que se esconden en nuestra propia mente. No tienen rostro ni cuerpo, pero sí ocupan espacio en nuestro interior, arrebatándonos poco a poco la paz, la confianza y la autoridad que Cristo nos ha dado. Esos pensamientos negativos necesitan ser identificados claramente
y confrontados con la verdad divina. No se trata de reaccionar emocionalmente, sino con firmeza y constancia espiritual. Cada vez que un pensamiento dañino se presenta, es imprescindible responder con la verdad que Dios nos revela en su palabra. No permitas que esas ideas entren libremente en tu mente como invitados sin importancia, porque no son inofensivos, son intrusos espirituales que debilitan tu vida y te atan a la frustración y la derrota. La Biblia claramente nos enseña en 2 Corintios 10:5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que no podemos ser espectadores pasivos de nuestras propias mentes. Cada pensamiento contrario a Dios debe ser enfrentado inmediatamente, porque si no lo dominas, terminará dominándote a ti. Si no lo confrontas a tiempo, se convertirá en una fortaleza espiritual que roba tu fuerza y tu alegría. Algunos piensan que la prudencia consiste en evitar el conflicto interior, pero eso no es prudencia, es permitir que la mente quede atrapada en un círculo de fracasos repetidos. Además, esos enemigos invisibles no solamente existen en pensamientos aislados, sino también en hábitos y reacciones automáticas. Es posible que tengas la costumbre de huir de conversaciones importantes, cerrar tu corazón cuando sientes dolor o reaccionar con enojo ante los malentendidos. Tal vez te has acostumbrado a retroceder emocionalmente frente a situaciones difíciles, o quizás, sin darte cuenta, estás saboteando las oportunidades que Dios pone frente a ti por temor al fracaso o incluso al éxito. Todo esto son estructuras internas que han crecido silenciosamente dentro de tu corazón. Y hasta que no decidas romperlas, seguirás dando vueltas sin avanzar espiritualmente. Necesitas una claridad especial dada por Dios para reconocer esos patrones, esas reacciones que surgen automáticamente sin que pienses en ellas. Precisamente en esos patrones de pensamiento es donde el enemigo establece fortalezas, no con escándalos evidentes, sino con ideas que lentamente has aceptado durante muchos años. Y presta atención a esto: esos enemigos se hacen más fuertes cada vez que los callas. Cuando decides no enfrentarlos, les permites echar raíces más profundas en tu interior. Si ignoras su presencia, ellos crecen y se multiplican silenciosamente. Si les justificas, toman fuerza y autoridad dentro de tu alma, y así será más difícil arrancarlos después. Por esta razón, hoy mismo necesitas hacer una limpieza profunda en tu espíritu, explorando cada rincón escondido de tu mente con la luz poderosa del Espíritu Santo. Cada pensamiento, cada actitud, cada hábito y cada herida emocional que no has sanado aún necesita ser expuesto ante Dios. No se trata de culparte por lo que has vivido, sino de asumir tu responsabilidad por cómo estás manejando esas situaciones. Aunque no seas culpable por las circunstancias dolorosas del pasado, sí eres responsable por lo que harás con ellas en el presente. Si permites que esos recuerdos y heridas controlen tu vida, estarás dejando que tu pasado determine tu futuro. Y eso no puede continuar así. Un cristiano fuerte no es aquel que no ha sufrido heridas, sino aquel que ya no permite que esas heridas definan su manera de pensar o actuar. Esta enseñanza coincide profundamente con la verdad bíblica, ya que Dios primero trabaja en nuestro interior antes de cambiar lo externo.
No esperes resultados diferentes en tu vida si tu manera de pensar sigue siendo la misma. No puedes avanzar con fuerza espiritual si tus pensamientos aún permanecen frágiles. No podrás dar pasos firmes hacia adelante si permites que tu mente continúe saboteando cada intento de cambio. Por eso, hoy debes establecer claramente un principio espiritual nuevo y firme. No aceptarás ningún pensamiento contrario a lo que Dios ha dicho sobre ti. Esta determinación no es orgullo ni arrogancia, es fidelidad y obediencia a la identidad que Dios ha declarado sobre tu vida. Cada vez que permites un pensamiento negativo, realmente estás diciendo que crees más en esa mentira que en la palabra eterna del Señor. Y esta contradicción es justamente lo que mantiene tu fe débil y vacilante. Porque no es cuestión de si crees o no en Dios, es cuestión de qué voz estás permitiendo que tenga más autoridad en tu interior. Hoy, en este mismo instante, eso tiene que cambiar radicalmente. Llega un momento inevitable en la vida, cuando todas esas batallas internas, todas esas tensiones silenciosas, finalmente alcanzan su punto máximo. Es ese momento en que algo profundo en el interior parece romperse. Cuando miras tu rostro en el espejo y ya no reconoces quién eres, ni sabes cómo seguir adelante. Ya no se trata solo de estar triste o cansado. Es una crisis profunda, un instante donde lo que parecía firme se mueve, y la fe que parecía tan sólida ahora parece frágil como arena. Muchos cristianos llegan a esta crisis porque, sin darse cuenta, habían construido su fe sobre emociones pasajeras o sobre el deseo constante de mantener el control. Y cuando llegan las tormentas inesperadas, descubren que no tenían cimientos sólidos. Quizás hoy mismo estás en ese preciso instante. Tal vez sientes que todo alrededor se tambalea, que tu fuerza se agotó y no ves cómo avanzar. Pero escúchame bien, querido hermano, querida hermana, no estás fracasando, estás comenzando a despertar. Porque ningún hombre o mujer ha logrado verdadera madurez espiritual sin antes pasar por ese valle oscuro, por ese momento en que parece que no hay salida. La Biblia nos muestra vidas de hombres y mujeres extraordinarios que vivieron exactamente esa misma experiencia. Mira a Elías, quien después de una victoria poderosa, cayó en profunda desesperanza y deseó la muerte. Observa a Moisés, quien después de guiar al pueblo, dijo que no daría ni un paso más si Dios no iba con él. Recuerda a Jeremías, quien llegó a lamentarse del día de su nacimiento, o al rey David, quien escribió sus salmos más profundos y sinceros desde cuevas y lugares solitarios, clamando en lágrimas desde lo más profundo del corazón. Incluso el apóstol Pablo llegó a desesperarse hasta el punto de no querer seguir viviendo. Cada uno de ellos experimentó esta crisis profunda porque fue justo allí, en el punto de mayor quebranto, donde Dios comenzó a moldearlos verdaderamente. No fue en medio del éxito, no fue entre aplausos y reconocimientos, sino en el silencio incómodo de la soledad y la desesperación. Es en esos momentos cuando todo orgullo desaparece, cuando las máscaras caen, cuando todas las falsas seguridades son arrebatadas y solo queda la esencia de lo que realmente somos delante de Dios. Justo en ese momento, cuando todo parece perdido y la voz interior susurra, no puedo más, surge una pequeña luz, una chispa que nunca se apaga, una voz suave y constante que te dice al oído del alma, no te rindas, aún hay esperanza, esto no es el fin. Y lo hermoso de ese instante
es que Dios no llega para acusarte, ni para señalarte tus errores, ni para recordarte lo que debiste haber hecho mejor. Él viene para recordarte quién eres en Él, para decirte que esa crisis no es evidencia de fracaso, sino una puerta abierta hacia su gracia poderosa, porque justamente en tu debilidad es cuando su poder se manifiesta plenamente. Recuerda las palabras de Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esa fuerza espiritual no es mágica, no aparece repentinamente. Es una decisión callada, una resolución profunda. Es esa decisión que tomas en el momento más oscuro de decir: Señor, aunque no entienda lo que pasa, sigo aquí, sigo creyendo, sigo esperando en ti. Es decidir quedarte firme cuando todo dentro de ti desea huir. Es responder con fe cuando tus pensamientos te gritan que has perdido, recordando que Dios aún tiene propósitos contigo. Precisamente en la crisis, cuando ya no hay fuerzas para fingir, empiezas a soltar las apariencias, dejas caer lo que ya no funciona, abandonas aquello que te mantenía atrapado. Es allí, en medio del dolor y la confusión, donde Dios comienza a reedificar tu vida, ya no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, desde las raíces mismas, desde ese lugar oculto que nadie más puede ver. Es ahí cuando la oración se transforma radicalmente. Ya no dices: Señor, quítame este dolor, sino que comienzas a decir: Señor, usa este dolor para formar algo nuevo en mí. Ya no pides escapar del proceso, sino aprender en medio del proceso, porque entiendes claramente que la crisis no llegó para destruirte, sino para restaurarte, limpiarte, renovarte profundamente, mostrándote que tu fuerza real nunca estuvo en ti mismo, sino en Él. Esta experiencia no se aprende solamente escuchando predicaciones, se vive intensamente. Hoy estás frente a una decisión crucial en la línea que separa la destrucción de un nuevo nacimiento. Sí, la vieja versión, débil, inestable y emocionalmente agotada, necesita morir, pero no para perderte, sino para dar lugar al hombre o la mujer que Dios realmente ha creado para manifestar su gloria en esta tierra. Queridos hermanos y hermanas, seguramente han vivido esos momentos en que la vida parece demasiado difícil y se preguntan cómo seguir adelante. Esas temporadas donde la fragilidad aparece, donde la fe parece quebrarse y nos preguntamos si realmente podremos resistir. Y en esos instantes es fácil pensar que Dios está lejos, que quizá nos dejó solos en medio del valle. Pero escuchen bien esto: precisamente cuando más frágiles nos sentimos, Dios está más cerca que nunca. Esas debilidades que enfrentamos, esas batallas internas que parecen interminables, no están allí para destruirnos, sino para permitir que la gloria y el poder de Dios se manifiesten claramente. La Biblia dice que en nuestra debilidad Dios perfecciona su poder. Él no necesita nuestra fuerza humana ni nuestra apariencia de perfección. Él busca nuestra entrega sincera y humilde. Dios no pretende que escondamos nuestra tristeza, nuestras lágrimas o el cansancio que sentimos. Él conoce cada herida, cada duda, y lejos de rechazarnos, Él nos llama a acercarnos aún más. No nos pide que aparentemos fortaleza. Lo que realmente anhela es que en esos momentos difíciles confiemos plenamente en Él. Cada crisis tiene un propósito divino. Cada lucha tiene el potencial para acercarnos más profundamente al amor de nuestro Padre Celestial. Quizá te has preguntado muchas veces
por qué Dios permite ciertas situaciones que duelen tanto. Pero quiero decirte que en esos momentos difíciles, Dios está preparando algo extraordinario. Aquellas áreas donde hoy te sientes vulnerable y derrotado, mañana serán testimonios vivos del poder restaurador del Señor. Tus debilidades no limitan lo que Dios puede hacer. Al contrario, ellas son la oportunidad perfecta para que Él revele su gracia y misericordia de una manera única. Si en este día sientes que ya no tienes fuerzas, que las luchas internas han sido demasiado intensas, quiero decirte que no estás solo. Dios está a tu lado en medio del dolor, listo para sostenerte, para darte fuerzas renovadas, para transformar lo que parece imposible en una realidad llena de esperanza. No permitas que la voz del desaliento tome el control de tu mente, porque hay una voz más poderosa que todas las demás. La voz de Dios que te dice claramente: yo estoy contigo, no temas. Hoy, aquí y ahora, no estás escuchando estas palabras por casualidad. Este es un encuentro divino, una respuesta a esas oraciones que has hecho desde lo más profundo de tu corazón. Dios quiere decirte dos cosas esenciales en este mismo instante. La primera es que Él te ha elegido aún con todas tus imperfecciones y errores. Y la segunda, que Él desea renovar y limpiar tu mente para que puedas caminar libremente en su propósito divino. ¿Quién de nosotros no se ha parado alguna vez frente al espejo preguntándose cómo Dios podría usar a alguien con tantos errores y defectos? Nos decimos a nosotros mismos que no somos dignos, que nuestra vida está demasiado manchada como para que Dios pueda transformarla. Pero Dios no ve lo que vemos nosotros. Él mira con ojos de gracia y misericordia. Él escoge precisamente a los quebrantados, a aquellos que el mundo descartaría, para mostrar al mundo entero que no depende de nuestra capacidad humana, sino de su gracia infinita. Hay una historia maravillosa que refleja esta verdad, una historia que podría ser tuya o mía. Alguien que estaba perdido, atrapado en sus errores, convencido de que ya no había esperanza para él. Pero justo allí, en el punto más oscuro, Dios apareció, no solo para rescatarlo, sino también para levantarlo, restaurarlo y darle una misión mucho mayor de lo que jamás imaginó. Y si hoy estás aquí escuchando esto, es porque Dios también quiere recordarte que tu pasado no tiene el poder de cancelar sus planes para ti. Cada lágrima, cada lucha, cada debilidad que experimentas ahora mismo es parte de un plan más grande, un plan divino lleno de propósito. Dios nunca desecha nada ni a nadie. Él puede convertir aquello que parecía ser tu mayor derrota en la más hermosa victoria. Así que, querido hermano, querida hermana, no abandones la esperanza. No te rindas frente al dolor o frente a la dificultad que estás viviendo. Tu debilidad actual es el escenario perfecto para que Dios revele cuánto te ama y cuán grande es su poder. Por eso, abre hoy tu corazón. No escondas tu fragilidad, entrégala en las manos del único que puede sanarte completamente. Esa chispa de fe que ahora mismo sientes, no la dejes apagar. Da un paso de confianza hacia Él. Permite que Dios use esas áreas frágiles de tu vida para manifestar su gloria y su gracia, porque es allí, en medio de tu debilidad, donde su fortaleza se muestra perfecta. Confía, porque Dios está obrando. Estás aquí, quizás con el alma inquieta, diciendo en silencio: Señor, aquí estoy, imperfecto, lleno de fallas, pero sigo creyendo en ti. Si estas palabras resuenan en tu corazón, escríbelo aquí mismo. Señor,
Gracias porque me escogiste aún viendo mis errores. Que cada palabra que escribas sea un acto de fe, un eco que llegue hasta el mismo cielo, proclamando que crees en un Dios que no desecha, sino que restaura plenamente. La Biblia dice claramente en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay palabras más reconfortantes cuando el corazón está agotado. Hermano querido, tu debilidad no es el final de tu historia, más bien es el punto de partida donde Dios comienza su obra maravillosa. Déjame hablarte de un pastor llamado Jerael, un hombre sencillo que vivía en una aldea perdida en las montañas de Canaán. Su vida no era perfecta, estaba marcada por equivocaciones, decisiones mal tomadas, palabras dichas con prisa que desearía jamás haber pronunciado. Más de una vez hirió a quienes más amaba. En las noches, bajo la inmensidad del cielo estrellado, oraba al Señor creyendo que Él existía, pero en lo más profundo sentía que Dios no podría tener un propósito especial para alguien como Él. Muchas veces, en silencio, clamó desde su interior: Dios mío, ¿por qué me diste vida si solo sé equivocarme? Busca a otro mejor, porque yo no puedo ofrecerte nada bueno. Sin embargo, Jerael no sabía que esas mismas imperfecciones eran la tierra fértil donde Dios haría crecer algo nuevo y poderoso. Un día llegó un hombre de Dios a esa humilde aldea, un profeta del Altísimo. Reunió a toda la gente en la plaza principal y anunció: el Señor ha posado su mirada sobre este pueblo. Aquí está quien traerá justicia y redención. Jerael inclinó su cabeza, seguro de que hablaba de alguien más digno, tal vez de Echad el comerciante, o de Amea, la mujer que todos admiraban por su sabiduría. Pero entonces el profeta le miró fijamente a él y dijo claramente: pastor de ovejas, Dios escuchó tu clamor sincero, ha visto tus lágrimas en la noche y te ha escogido precisamente a ti. Temblando, Jerael exclamó con lágrimas en los ojos: ¿por qué yo, si mis errores son tantos? No tengo valentía ni sabiduría suficiente. Pero el profeta, lleno de compasión, puso su mano suavemente sobre él y respondió con ternura: hijo mío, no se trata de lo que eres tú, sino de lo que Dios puede lograr contigo. Recuerda a Moisés, que tartamudeaba, o al joven David, rechazado hasta por su familia. Dios no busca tu talento, busca tu corazón dispuesto. Esa noche, por primera vez, Jerael se sentó ante Dios no para defenderse, sino simplemente para escuchar. Y en la quietud de aquella noche, entendió que su vida apenas comenzaba a escribirse. Querido amigo, pon atención en estas palabras. Tus errores no son el fin, sino el principio de algo nuevo que Dios quiere crear contigo. Él no te busca porque seas perfecto, sino porque conoce que tu humildad puede recibir su gracia abundante. Así ocurrió con Jerael. Su vida no fue fácil. Detrás de cada paso hubo críticas, dudas, temor interno. Sin embargo, cada vez que sentía caer, recordaba aquellas palabras del profeta y lograba levantarse nuevamente. Poco a poco, ese mismo hombre que creyó no tener valor, se convirtió en instrumento divino para consolar a quienes lloraban, restaurar la fe de quienes la habían perdido y guiar a muchos desde su corazón quebrantado, pero lleno del amor de Dios. Las heridas que alguna vez fueron motivo de vergüenza se transformaron en testimonio de victoria. Su debilidad en manos de Dios se volvió fortaleza. Y fue así que Jerael comprendió una gran verdad, la misma que quizás muchos nunca llegan a entender. Dios no busca perfección,
sino corazones sinceros, dispuestos a ser moldeados. Tal vez hoy piensas que tus oportunidades ya se terminaron, que has cometido demasiados errores. Pero Dios te dice ahora mismo: mis planes para ti no dependen de tu perfección, sino de mi gracia. Recuerda al hijo pródigo del Evangelio según Lucas capítulo 15. Él volvió roto, avergonzado, sin absolutamente nada. Pensaba haber perdido su lugar, pero el Padre lo recibió con brazos abiertos. Preparó una gran celebración para él. ¿Sabes por qué lo hizo? No por sus logros, sino simplemente porque era su hijo amado. Asimismo sucede contigo ante Dios. Eres su hijo, eres su hija, creado y amado por Él. Tus errores no son más que parte de una historia que aún sigue siendo escrita por la mano poderosa del Señor. Y ahora mismo te pregunto, allí donde estás, ¿por qué cargas solo tus debilidades? Entrégaselas al Señor. Permite que Él haga algo hermoso con aquello que creías destruido para siempre. Anímate ahora mismo y escribe aquí en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, qué hora marca tu reloj, y añade esta frase sencilla pero llena de fe: Señor, úsame tal como estoy. Cada palabra que escribas es como encender una antorcha que otros también verán. Es declarar públicamente: Dios mío, estoy aquí. No tengo todas las respuestas, pero sí un corazón listo para seguirte. Quizás alguien justo ahora necesita oír lo que tú escribes. Tal vez tus palabras sean la esperanza que otra persona está buscando en este instante. Dios no se equivoca cuando te llama. Él ve en ti lo que todavía no puedes ver. Tus errores no definen el fin de tu camino. Tu verdadera vida comienza ahora mismo, cuando decides poner tu corazón, así como está, en las manos de Jesús. Este mensaje que estás escuchando hoy no es casualidad. Dios mismo ha preparado este momento para ti. Este mensaje es la respuesta a esas plegarias silenciosas que llevas tanto tiempo elevando al cielo. Quizá muchas veces pensaste que no eres nadie especial, que tus luchas internas te definen, que tus errores te descalifican de grandes propósitos. Pero Dios quiere decirte justamente lo contrario. Él te ha escogido exactamente así como eres, con todas tus debilidades, con todas tus caídas, porque Él tiene un plan maravilloso que supera cualquier fracaso o equivocación. Piensa por un momento en aquel hombre llamado Jerael. Él sentía que sus errores eran demasiado grandes, demasiado pesados para ser elegido por Dios. Tal vez tú también te has sentido de esa manera, pensando que hay muchos otros más preparados, más sabios, más dignos. Pero ahora mismo, no pienses en él, piensa en ti mismo. Tú eres ese hombre, esa mujer, ese creyente que se siente incapaz, pero que Dios ha marcado con un propósito eterno. No estás escuchando estas palabras por casualidad, sino porque Dios mismo está tocando tu corazón hoy. El enemigo quizás ha tratado de convencerte de que tu pasado te condena, que tus errores son irreparables, que no tienes lugar en la familia de Dios. Pero Él usa estas mismas palabras para recordarte que su misericordia es más grande que cualquier error que hayas cometido, y sus propósitos contigo están por encima de tus fracasos. Por eso te invitamos a que participes ahora mismo con una breve declaración en los comentarios. Tal vez te preguntas, ¿por qué hacerlo? Porque cada palabra que expresas con fe tiene un poder inmenso. Al escribir, es como levantar la mano y decir abiertamente: Señor, aquí estoy, listo para servirte tal cual soy. Y al hacerlo, estás declarando delante del mundo espiritual que formas parte de una familia de creyentes
que cree profundamente en la gracia de Dios. Una familia que sabe que lo mejor está aún por venir. Esa familia, querido hermano, querida hermana, te incluye también a ti. No importa cuánto hayas fallado, no importa si no entiendes todo lo que vendrá después. Lo esencial es simplemente esto. ¿Estás dispuesto? Porque Dios nunca ha buscado perfección. Él busca un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que diga: úsame, Señor. Cuando dejas tu comentario aquí, no solo escribes unas simples palabras, sino que haces una declaración poderosa, una declaración tan profunda y real como una oración hecha en la intimidad. Es como estar juntos en una pequeña congregación, unidos en fe, levantando nuestras voces al mismo Dios que nos sostiene. Cuando escribes con convicción, aunque sea una simple frase, estás encendiendo una luz capaz de guiar a otros en medio de la oscuridad. Permíteme compartirte algo importante. Lo que hacemos juntos en este momento no es simplemente una transmisión digital, es un altar espiritual que edificamos entre todos, palabra a palabra, comentario a comentario, testimonio tras testimonio. Cada vez que participas, formas parte activa de este altar santo. No eres un simple espectador, tú eres una piedra viva del cuerpo de Cristo. Dios está usando tu vida ahora mismo para construir algo eterno. Ahora volvamos un momento a pensar en la vida de Jerael. ¿Qué habría pasado si él hubiese cedido a las voces internas que constantemente le decían que no servía, que nunca llegaría lejos? Probablemente jamás habría experimentado lo que Dios había preparado para él desde el principio. La misma situación podría ocurrirte si crees más en las mentiras del enemigo que en las promesas de Dios. El adversario siempre buscará convencerte de que tus errores te apartan del propósito divino. Pero Dios te dice claramente hoy: entrégame lo que tienes, aunque sea poco, y yo lo multiplicaré en algo grandioso. Jerael se atrevió a dar ese pequeño paso de fe, y Dios hizo maravillas que jamás imaginó. Ese mismo milagro está esperando también por ti, si tan solo das un paso valiente ahora. Quizás todavía te preguntes: ¿realmente vale la pena escribir algo aquí? ¿Qué diferencia hace que lo haga o no? Te diré cuál es la diferencia. Cambia corazones, transforma vidas, redefine cómo otros perciben la fe, porque tus palabras simples, dichas desde el corazón, se convierten en testimonio silencioso del amor infinito de Dios. Nunca sabes quién podrá ser alcanzado por tu frase. Quizá al otro lado del mundo alguien lea tus palabras y encuentre justo el consuelo que estaba necesitando. Tus comentarios son semillas que el Espíritu Santo siembra en terrenos que tú no puedes ver en este momento. Por eso hoy no permanezcas en silencio. Cuéntanos desde qué lugar escuchas este mensaje. Dinos la hora que marca tu reloj ahora mismo. Y sobre todo, escribe con fe esta breve frase de entrega: Señor, aquí estoy, úsame tal como soy. Escríbela con alegría, escríbela con esperanza, sabiendo que Dios mismo es quien te ha traído hasta aquí y que no fue por casualidad. Él quiere renovar algo dentro de ti hoy, quiere que lo declares con fe, que lo vivas plenamente, que te conviertas en testigo vivo de su poder y misericordia. Este es tu momento, no lo desperdicies. Da este paso sencillo pero poderoso, sabiendo que Dios está atento a tu corazón y listo para hacer cosas que jamás imaginaste posibles. Y cuando llegue ese momento, no olvides esto: lo que pasó en tu pasado no define el fin de tu historia. Solo es el inicio de un capítulo nuevo que el Señor
ya ha comenzado a escribir contigo. A veces no se entiende todo como le ocurrió a Jerael, pero aún así, él eligió confiar. No es necesario tener todas las respuestas, solo hace falta creer. Hay un Dios que está recogiendo cada parte quebrada de tu historia y con manos pacientes de alfarero eterno está formando algo nuevo, útil y precioso, no para gloria tuya, sino para la suya. ¿Sabías que lo que nos enseña la palabra también resuena en algunos descubrimientos modernos? Escucha esto, la ciencia ha observado lo que llaman el efecto mariposa. Una acción pequeña puede producir un cambio gigantesco con el tiempo. ¡Qué maravilla! Eso es lo que nuestro Dios ha hecho desde el principio. Él escoge lo que no brilla, lo olvidado por el mundo, lo pequeño, y lo convierte en algo extraordinario. Así pasó con Jerael, un hombre común, sin títulos ni fama, pero cuando Dios puso su mano sobre él, su vida se volvió una bendición para otros. Lo mismo puede pasar contigo, y no se detiene ahí. También dicen los científicos que nuestro cerebro tiene una capacidad sorprendente de cambiar, de renovarse, de adaptarse. Le llaman neuroplasticidad. Pero mucho antes de que los laboratorios lo descubrieran, el Señor ya lo había dicho. En Romanos 12:2 está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él te formó con la capacidad no solo de resistir, sino de ser transformado. Te dio la posibilidad de volver a empezar, de sanar, de crecer. Así que hoy levanta tu rostro, abre tu vida al mover de Dios. No se trata de que seas impecable, sino de que estés dispuesto. Cuando alguien le dice al Señor, aquí estoy, Él responde con amor. Eso es lo que buscaba. Cada vez que abres tu corazón a su palabra, cada vez que decides seguir su voluntad y confiar en que es buena, perfecta y agradable, das otro paso en el sendero de la transformación verdadera. Haz una pausa un momento. Mírate con ojos sinceros. En este mundo lleno de prisas, de ruidos que alimentan lo superficial, tú has hecho una elección distinta. Elegiste lo eterno, te inclinaste por lo que realmente importa. Eso te asemeja a Jerael, quien, aunque batallaba por dentro, decidió callar el ruido externo para escuchar la voz del Creador y permitir que su vida fuera tocada por ella. Y eso, querido hermano, querida hermana, no es cualquier cosa. Es algo que el cielo valora profundamente. Que estés aquí ahora no es casualidad. Es una chispa divina que arde en tu interior. Y como dijo Jesús en Mateo 13, 31, 32, una semilla de fe, aunque tan pequeña como un grano de mostaza, puede crecer, extenderse y ofrecer refugio a muchos. Tenlo presente. Las decisiones más simples pueden traer resultados que perduran para siempre. La ciencia misma lo confirma. Lo que repetimos constantemente moldea quienes somos, cambia nuestro pensamiento, talla nuestro sentir. Por eso, cuando decides escuchar un mensaje como este, cuando eliges quedarte hasta el final, cuando compartes una palabra que edifica, no estás haciendo algo sin valor. Estás anunciando, sin decirlo en voz alta, que eliges lo que permanece, que priorizas lo que no se desvanece. Y esa decisión, por sencilla que parezca, impacta en lo profundo. Estamos rodeados de una sociedad que busca lo instantáneo, lo fácil, lo inmediato. Pero tú estás invirtiendo en lo eterno, estás alimentando tu alma, y eso, sin duda alguna, el cielo lo ve con alegría. Ese deseo tuyo de conocer más al Señor, de fortalecer tu fe, es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Así como Jerael puede ser un canal en las manos del Altísimo,
no porque seas sin mancha, sino porque estás dispuesto a dejarte guiar, porque dices con sencillez y verdad: aquí estoy, Señor. Y si vienen a tu mente recuerdos de errores, momentos que aún duelen, heridas que no han sanado, escucha esto. Los médicos enseñan que cuando un hueso se rompe y sana adecuadamente, esa parte puede quedar más fuerte que antes. ¿No es hermoso pensar que lo mismo puede pasar con el corazón herido? El Señor toma nuestras caídas, nuestras equivocaciones, y las convierte en testimonios vivos de su poder restaurador y de su gracia infinita. Aquello que alguna vez te hizo sentir débil puede convertirse en el lugar donde Dios mostrará su mayor poder si decides entregárselo. Mientras piensas en esta historia, considera a Jerael no como un personaje ajeno, sino como un reflejo cercano, como un espejo de tu propia jornada. Tal vez has sentido que tu vida es demasiado limitada, que tus errores son demasiados, o que las batallas que enfrentas han sido suficientes para dejarte fuera. Pero escúchame, lo que el Señor obró en la vida de Jerael también lo puede hacer contigo. No está buscando fortaleza humana, está esperando disposición. Solo quiere que mantengas tus oídos abiertos a su voz, tus ojos fijos en su palabra y tu corazón firme, sin rendirse, porque aún en lo pequeño, Él realiza maravillas que nadie imagina. Y hay algo más. Cuando tu fe se manifiesta, desata poder. Cada vez que escribes un comentario, compartes un mensaje o mencionas desde dónde estás escuchando la voz de Dios, estás levantando un testimonio. Estás diciendo: pertenezco a algo más grande que yo, a una familia que está siendo moldeada por el Creador. Eso no pasa desapercibido en el reino. Eso levanta a otros, fortalece corazones, siembra esperanza en terreno árido. Así que en esta travesía que compartimos, tómate un momento para ver lo que el Señor ya está haciendo en tu historia. Aún si no logras comprender cada detalle, aún si las piezas parecen sueltas, no estás aquí por casualidad. Hay un diseño eterno en marcha y tú formas parte de él. La historia de Jerael nos enseña algo poderoso. Dios no ve tu vida como la ves tú. Donde tú ves restos, Él ve estructura. Donde tú detectas debilidad, Él ve el lugar ideal para que su gloria se manifieste. No es solo un pensamiento bonito, es una verdad viva que sostiene al que cree. Recuerda aquel día en que Pedro bajó del bote y caminó sobre las aguas. El Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 31, nos relata cómo él confió, pero al sentir el viento se llenó de temor y comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesús no lo dejó. Extendió su mano y lo sostuvo. ¿Puedes imaginarlo? Aún con una fe tambaleante, el maestro no se apartó. Y lo mismo ocurrió con Jerael. Sus dudas no fueron obstáculo para la fidelidad de Dios. En su momento más frágil, la gracia se manifestó con mayor fuerza. Lo mismo puede suceder contigo. ¿Has sentido alguna vez que, como Pedro, das un paso de fe y de repente te ves atrapado por la inseguridad? Es fácil pensar que nuestros fracasos nos descalifican. Así pensaba también Jerael. Veía sus errores como prueba de que ya no había esperanza para él. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Nos recuerda que las caídas no son el fin, sino el umbral por el cual la gracia entra. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Estas no son frases huecas, son promesas eternas del Dios que no falla. Jerael las creyó, y al hacerlo, hasta sus temores se convirtieron en himnos de alabanza. Jesús también enseñó una verdad profunda en la parábola que encontramos en Mateo 25, desde el verso 14 al 30. Un amo confía a sus siervos diferentes cantidades. 2 de ellos toman riesgos, actúan, multiplican lo recibido. El tercero, por temor, esconde lo suyo. Su error no fue fracasar, fue no intentarlo. ¡Qué lección tan clara! El Señor no demanda perfección, sino fidelidad. Lo importante no es cuánto tienes, sino lo que haces con lo que te fue dado. Jerael tuvo que dejar de mirar sus propias limitaciones y empezar a mirar al Dios que no tiene límites. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con lo que se te confió? Quizás lo has ocultado, lo has enterrado bajo capas de duda, convencido de que otros lo harían mejor o que tus fallos te descalifican. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. No es cuestión de capacidad, sino de confianza. Zacarías 4:10 lo dice claramente: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. No subestimes lo pequeño. En las manos de Dios, lo pequeño se convierte en alimento para multitudes. Y si alguna vez has pensado que tu historia no importa, mira Hebreos capítulo 11. Esa galería de héroes de la fe no está llena de perfectos, sino de personas comunes y corrientes que decidieron creer. Hombres y mujeres que el mundo ignoró, pero que Dios usó para transformar generaciones. Abraham tuvo sus momentos de duda, Moisés luchaba para expresarse y Rahab cargaba con un pasado que muchos habrían preferido esconder. Sin embargo, cada uno de ellos fue escogido por el cielo para cumplir un propósito. No fue por lo que habían logrado, ni por lo que aparentaban saber. Fue su fe lo que los levantó. Esa misma fe, sencilla pero poderosa, está ahora mismo al alcance de tu alma. Haz una pausa y contempla tu caminar. Hay rincones en tu vida que has preferido mantener ocultos porque crees que no están a la altura. Jerael también escondía sus temores, pero llegó un día en que los colocó ante Dios, sin máscaras ni excusas. Y fue entonces cuando la presencia del Señor comenzó a obrar desde lo más profundo de su historia. Quizá este es el instante en que tú también decidas abrir tus manos y decirle al Padre: aquí están mis heridas, aquí están mis limitaciones, haz de esto lo que tú quieras. Y puedes estar seguro de que Él lo hará. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 9, se describe una escena que toca el corazón. Un niño, una multitud con hambre y apenas 5 panes y 2 peces. Aquella ofrenda tan modesta parecía insignificante, pero al ser entregada a Jesús, se multiplicó de manera sobrenatural. Así también puede suceder contigo. Lo poco que tengas, si lo pones en las manos del Maestro, será más que suficiente. Y ahora, una pregunta que vale oro. ¿Qué estás guardando que Dios está esperando que le entregues? Tal vez sea una habilidad que aún no has desarrollado, una oportunidad que apenas comienza, o una herida que aún duele. Cualquiera de esas cosas, si se rinden al Señor, pueden convertirse en fuente de esperanza para otros. Porque no se trata de lo que tú seas capaz de hacer, sino de lo que Dios puede realizar a través de ti. Antes de cerrar, me encantaría saber desde qué lugar del mundo nos estás acompañando y qué hora es allá. No es una simple curiosidad, es una forma de declarar con sencillez: aquí estoy, pertenezco a esta familia de fe. Compartir tu testimonio es como tender una mano al hermano que también busca dirección. Estás diciendo:
Yo también creo que hay un propósito divino para mi vida. Mientras reflexionas en todo esto, recuerda algo muy importante. No estás aquí por azar. No ha sido un clic sin sentido ni una coincidencia digital. Es el Señor tocando la puerta de tu corazón, invitándote a confiar, a entregarle tu historia como lo hizo Jerael. Y si respondes, si decides decirle que sí, prepárate, porque lo que Él tiene preparado va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Si estás escuchando estas palabras, no es porque sí. Has sido traído hasta aquí por una razón eterna. Este momento no es simplemente el final de un video. Es una cita que el cielo preparó para ti. Dios te ha traído porque te ama, porque te ve, porque no ha terminado su obra en tu vida. Tómate un instante, ahí donde estás, y pronuncia en voz baja estas palabras. Soy hijo de Dios, sostenido por su misericordia, escogido por su gracia. Tal vez ni te des cuenta, pero dedicar estos minutos a escuchar, a dejar que el corazón se abra, ya es un paso